El presente video pretende mostrar las diferentes iglesias y denominaciones cristianas presentes en el distrito de Chaclacayo, en el Perú. Nuestra comunidad religiosa apoya actualmente a la parroquia El Rosario, ubicada en el distrito de Chaclacayo. Chaclacayo es un distrito de la provincia de Lima, en el departamento de Lima. Este distrito está ubicado hacia las afueras de Lima metropolitana, 27 kilómetros en dirección este. Se localiza a una altitud de 647 metros sobre el nivel del mar. La población aproximada del distrito de Chaclacayo es de 39.686 habitantes. Está ubicado en el valle del río Rímac, río que desciende de los Andes peruanos hacia la vertiente hidrográfica del Océano Pacífico. Vida de fe. La mayoría de los pobladores profesa la fe católica en este distrito. Sin embargo, se encuentran también algunas iglesias y denominaciones cristianas, entre las cuales están la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, los Testigos de Jehová, los Mormones y la Asamblea de Dios. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. La pastora en Chaclacayo se llama Dora Castro. Esta asociación evangélica tuvo su origen en el pueblo de Piñaplas, en Junín. El fundador fue Ezequiel Ataucusi, que luego de haber pasado por diversas experiencias metafísicas, entre ellas el haber escrito en cartulina una paráfrasis de los 10 mandamientos de la ley mosaica, se reconoce a él mismo como el tercer representante de Dios, tras sus antecesores Moisés y Jesús. En esa época declaró que el Perú era la nueva nación escogida y lugar donde descenderá la Jerusalén celestial descrita en Apocalipsis. Él, en su papel de nuevo Mesías, debía preparar a la nación para que, llegado el momento, Perú sea la santa sede desde donde Jesús y Ezequiel gobiernan la tierra durante 1000 años. Doctrina. Ezequiel Ataucusi dirá que Dios es peruano, antes manifestado en Apucón Tiki, Viracocha, luego en el Inti y últimamente en él, Ezequiel Ataucusi. También dirá que los 10 mandamientos de los incas están escondidos en el Machu Picchu, esperando a que alguien los descubra. Dirá también que Perú es Tierra Santa y Chile la Franja de Gaza. Ezequiel Ataucusi es el vicario del Espíritu Santo e infalible en cuestiones de fe. También dice que el mundo será destruido en el año 2000, a excepción de la selva amazónica. Dice también que él sería presidente del Perú para luego serlo del mundo entero. También afirma que él morirá y resucitará al tercer día y que volvería después de 1000 años a llevarse a los escogidos en mototaxis de fuego. Sin duda, ya transcurrió el año 2000. Ezequiel Ataucusi murió y no resucitó, por lo menos no se vio. Sobre esto, dicen ellos, que si nada se ha logrado ver con los ojos del cuerpo, es porque sencillamente hay que ver. Testigos de Jehová. Al preguntarles quién era el líder o anciano de la localidad de Chaclacayo, nos dijeron que este no era alguien específico. Debemos recordar que los Testigos de Jehová son una confesión religiosa que tiene su sede central en Brooklyn, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, y que fue fundada por Charles Taze Russell en el año 1878, y actualmente está dirigida por su cuerpo gobernante desde el año 1919. Ellos afirman ser una restauración del cristianismo primitivo, que se basa fundamentalmente en el registro de la Biblia y que particularmente es santificar a Jehová, y este es su cometido principal. Algunas de sus creencias fundamentales: santificar u honrar a Jehová. Es el principal propósito del humano, como creación inteligente. La Biblia es la infalible palabra de Dios y bases de sus creencias.
El nombre de Dios es Jehová. La Santísima Trinidad no se halla en las sagradas enseñanzas de la Biblia. Cristo es el Hijo de Dios, su primera creación, su obrero maestro, y no es el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es decir, su poder en acción, cual puede ayudar a uno en momentos de debilidad. Dios no es omnipresente. Jesús es el Arcángel Miguel. Lucifer es un ser humano. Los seres humanos mueren porque heredaron la enfermedad de Adán, el pecado. Cristo dio su vida humana perfecta, un rescate correspondiente, para que todo el que ejerza fe en Él no muera, sino que tenga vida eternamente, como amigo del Dios Jehová, en un paraíso terrenal. El alma no es un ser espiritual que sale del cuerpo al morir, sino que es el humano en sí que deja de pensar y existir en el momento de su muerte, y la esperanza para los muertos es la resurrección. Cristo no murió en una cruz, sino en un madero o poste vertical. El infierno es la sepultura común de la humanidad, o sea, la tumba. El reino de Dios, en manos de Cristo, gobierna la tierra durante 1000 años en el Nuevo Mundo y restaura las condiciones paradisíacas que Dios se proponía al crearlas. Solo 144.000 humanos van al cielo para gobernar, juzgar y redimir a la humanidad junto con Cristo Jesús. Solo hay un camino o única religión que conduce a la vida. El diablo es el gobernante invisible del mundo. El cristiano se mantiene separado del mundo, hasta evitando los movimientos políticos. Introducir sangre en el cuerpo viola las leyes divinas. Deben obedecerse las leyes bíblicas sobre moralidad. El cristiano debe dar testimonio público del mensaje bíblico con gratitud, de buena gana, no como obligado. En general, la salvación, resurrección y vida en el paraíso dependen de por lo menos 4 cosas. 1. Adquirir conocimiento leyendo con esmero y gratitud la Biblia. 2. Comportarse conforme al conocimiento adquirido. 3. Predicar, es decir, compartir sus doctrinas con otras personas que no son testigos de Jehová. 4. Reunirse con la congregación. Los mormones. Al líder de los mormones se le llama obispo y su nombre en la localidad de Chaclacayo es de Gino Gali Coxola. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son conocidos popularmente como mormones, por causa de la más conocida de sus escrituras sagradas, el Libro de Mormón. Si bien el nombre con el que ellos mismos se identifican es el de Santos de los Últimos Días. Breve historia. De acuerdo con esta tradición religiosa, después de la crucifixión de Jesucristo y de la muerte de sus apóstoles, y ante la persecución y la hostilidad organizadas provenientes dentro del Imperio Romano, la iglesia que Cristo había establecido rápidamente comenzó a cambiar y para el siglo IV poco se asemejaba a la iglesia original de Cristo. A la muerte de los apóstoles y la pérdida de la revelación constante en la iglesia, siguió un largo periodo llamado para ellos la Gran Apostasía, entendiendo durante ese periodo de tiempo que se perdieron las verdades del Evangelio. Esta es la afirmación que hacen los mormones. En la primavera del año 1820, en los Estados Unidos de América, un joven de 14 años llamado Joseph Smith, confundido por la cantidad de grupos religiosos que había en esa época, decidió preguntarle a Dios, por medio de la oración, a qué grupo debía unirse. Según él, como consecuencia de su oración, Dios Padre y su Hijo Jesucristo se le presentaron en una aparición, en un lugar al que los santos de los últimos días llaman la Arboleda Sagrada. Allí se le contestó que no debía unirse a ninguna, pues todas estaban en error. Como consecuencia, Smith puso en marcha los acontecimientos que llevarían a lo que han dado a llamar la restauración de la antigua iglesia de Jesucristo en la tierra. 10 años más tarde de esta aparición, y después de una serie de revelaciones, la iglesia de Cristo, llamada Mormones, se organizó oficialmente el 6 de abril de 1830 en Fayette, en Nueva York. El Libro de Mormón.
En unas visiones se indicó a José Smith dónde encontrar unos antiguos registros escritos sobre planchas de oro que contenían un compendio histórico de la América antigua. En tal compendio se afirmaba que un profeta llamado Mormón había compendiado hacia el año 344 los registros de los descendientes de un grupo de inmigrantes provenientes de Israel que habían llegado navegando hasta América 600 años antes de Cristo y que habían dado origen, en todo o en parte, a los pobladores amerindios encontrados allí por los colonizadores posteriores. Smith dijo que Moroni, hijo de Mormón, escondió posteriormente las planchas en una colina, actualmente conocida como Cerro Cumorá, en el estado de Nueva York, y añadió que en 1823 el propio Moroni, en forma de ángel, se le apareció para decirle dónde estaban escondidas las planchas y que Dios quería que las tradujese. El libro incluye también el relato referente a la visita que Jesús de Nazaret habría realizado al continente americano después de su resurrección. El libro se publicó por primera vez como el Libro de Mormón en 1830 en inglés y hacia 1886 en español. Para fines de la década de 1830, William Law y otros líderes acusaron públicamente a Joseph Smith de ser un falso profeta, dando como resultado una disensión en la iglesia. Muchas de esas personas más tarde volvieron a la iglesia aún bajo el liderazgo de Joseph. Otros, en cambio, formaron nuevas iglesias alrededor de otros líderes. Después del asesinato de Joseph Smith a manos de un gran pueblo en Cartledge, Illinois, algunos miembros con prominencia en la iglesia sostenían ser el sucesor legítimo de Smith, dando como resultado nuevas crisis de sucesión. Gran parte del quórum de los 12 apóstoles de la iglesia eligieron como líder y profeta a Brigham Young, mientras que otros organizaron sus propias iglesias basadas en sus propias creencias. Muchos de ellos quisieron seguir practicando, por ejemplo, la poligamia. La crisis dio lugar a varias disensiones permanentes, así como la formación ocasional de pequeñas denominaciones religiosas, a partir de que varios de los miembros de la iglesia original no estaban de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. Muchos de ellos desertaron y formaron sus propios grupos, algunos de los cuales han dejado de existir. La Asamblea de Dios crearon una declaración de fe que consta de varios puntos doctrinales que a continuación mencionaré. Creen que la Biblia es palabra de Dios, infalible e inspirada por el Espíritu Santo. Que la Santísima Trinidad está conformada por el Padre, a quien conocen como Jehová, en el Hijo, Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Creen que el hombre fue creado por Dios en estado de inocencia, pero a consecuencia de la desobediencia en el Edén adquirió una naturaleza pecaminosa y quedó sujeto a la condenación eterna. Su única fuente de redención es aceptando y reconociendo a Jesucristo como su Salvador, obteniendo así vida eterna y la esperanza de vida. Creen que la salvación se obtiene cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y acepta por la fe el perdón de Dios ofrecido a través de Jesucristo. Creen que la santificación es un estado de gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo. Creen que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual diferente a la salvación y posterior al nuevo nacimiento de Cristo. Creen en la sanidad divina. Creen que la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Creen que la mayoría financiera es deber y privilegio de todos los cristianos, que como fieles mayordomos de Cristo contribuyen al sostenimiento y extensión de la obra con sus ofrendas, primicias y diezmos. Creen en el arrebatamiento de la iglesia, en donde Jesucristo resucitará a los cristianos muertos y a los cristianos vivos los arrebatará para llevarlos a los cielos. Después de esto comenzará la gran tribulación revelada en el libro del Apocalipsis. Creen que la segunda venida de Cristo será cuando regrese a la tierra para establecer su reinado. Creen que el juicio final será para toda la humanidad, donde Cristo juzgará a creyentes y no creyentes, y dará a cada quien según sus hechos en vida. Creen que habrá nuevos cielos y una nueva tierra después de la tribulación, como la Nueva Jerusalén.
el bautismo en agua en un sacramento. Este debe ser por inmersión. Creen en la Santa Cena, que esta es un sacramento. Las Asambleas de Dios desaprueban creencias que ellos llaman doctrinas erróneas, y a las organizaciones religiosas que las promueven, tales como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la Ciencia Cristiana, los Testigos de Jehová y la Iglesia Católica. Hoy en día la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chaclacayo no cuenta con datos específicos ni tiene agenda de diálogo cercano con las diferentes iglesias y denominaciones cristianas del distrito. Sin embargo, nos informaron que sí tiene la intención de acercarse a estas mediante un registro de identificación para así conocerlas y generar un diálogo respetuoso y la mutua colaboración.